Hola colegas, muy buenas noches. Estamos acá de nuevo en este Bedcan Experience. La noche de hoy es una noche bastante especial. Quiero reconocer antes que nada el gran valor de todas las mujeres que hacen parte de esta red de cannabis medicinal veterinaria Bedcan a lo largo de estos años. Si ustedes, tal vez ustedes no lo sepan, pero más o menos según las estadísticas que manejamos, entre el 65 y el 70% de las veterinarias o de los veterinarios y veterinarias que son parte de la red, tanto en membresías como en nuestra amplia red en redes sociales, Instagram y LinkedIn, son mujeres. Así que para nosotros es muy, muy especial este mes y es muy especial resaltar una noche como hoy el trabajo que ellas vienen haciendo, no ahora, sino desde siempre en la industria, en la medicina veterinaria, pero sobre todo también en la ciencia. Así que muchísimas gracias a ellas, muchísimas gracias ante todo a las colegas que están hoy con nosotros acá, que aceptaron la invitación de estar compartiendo con nosotros un poco de conocimiento sin duda. Vamos a tener, reitero, dos partes, ellas ya están por acá conectándose y les doy las buenas noches, ya mismo las presento. Vamos a hacer dos partes, una parte que va a estar muy en Facebook y en redes sociales, donde buscamos, primero que todo, hablar en términos generales de lo que vamos a hablar hoy, para que las familias que nos siguen, nuestros pacientes, o más bien las familias de nuestros pacientes que están por allí siempre mirando, sepan un poco el contexto amplio de lo que hablamos. Y posteriormente vamos a ir a a una sala de Zoom donde vamos a hablar ya un poco más profundo, pero también un poco más técnico. Entonces, todos los colegas que estén en redes sociales, viéndonos en Facebook, Instagram, los invitamos a que se conecten a nuestra sala de Zoom y los que están en Zoom, pues muchas gracias por ya estar desde acá. Entonces, dicho esto, les cuento, el crecimiento de la participación femenina en el gremio veterinario hoy por hoy son más del 60%. Hay países como el Finlandia que más del 90% de sus veterinarios son mujeres y esto es súper importante. Y en Europa puede pasar fácilmente en países como España y Portugal sobre el 70% de las mujeres, mucho más, obviamente, ellas que los hombres, y eso a nosotros nos parece fantástico, ya que en nuestra época, hace 20 años, era totalmente al revés. Había, por lo menos en mi grupo, habían más o menos un 90% de hombres y un 10% de mujeres, y ver esta transición ha sido fantástico, ver cómo estas nuevas tendencias de la ciencia también, tal vez un poco más sensible y un poco menos agresiva, ha venido creciendo también por ellas, así que un reconocimiento para ellas. Los invito a que por aquí en Zoom y también en Facebook nos dejen sus mensajitos, las preguntas y todo lo que quieran saber de cada una de las colegas que están aquí la noche de hoy. Entonces, para no hacer más largo el tema, me permito presentarlas. Vamos con tres colegas y voy a permitir presentarme las de sur a norte. También teniendo en cuenta que hoy empezamos un poco más temprano a las 7 de la noche, en consideración con la doctora Vanessa que está en Brasil y es un poquitico más tarde allá, así que seguramente vamos a terminar sobre la medianoche con ella. Entonces, dicho esto, tenemos desde Brasil a la doctora Vanessa Sebrá. Ella es médica veterinaria y ahorita más tarde ella misma nos va a ayudar a presentarlos porque vamos a cambiar un poco la metodología. Desde Brasil nos va a hablar sobre el último artículo que escribió en la revista Remevet, súper interesante, de los usos del cannabis en lipidosis hepática felina. Por otro lado, y ya más hacia el norte, tenemos a nuestra queridísima doctora Jessica Pinedo. Ella con nosotros ha trabajado múltiples veces, tanto presencial como virtual. Es una reconocidísima veterinaria especialista en felinos en México, pero con nosotros ha estado hablando de muchos temas, obviamente de cannabis, pero también de un enfoque de una sola salud. Ella es especialista también en temas éticos, así que el trabajo con ella es súper interesante. Y también vamos a estar hablando, además, como si fuera poco, con una colega recién también que sale de la U, pero está trabajando muy fuerte en el tema del cannabis y hizo una tesis de investigación muy, muy interesante. Y así vamos a tener como el englobe de tres visiones diferentes de lo que está sucediendo en la veterinaria. Así que chicas, bienvenidas. De verdad, de corazón, les agradezco muchísimo por estar acá conmigo y con esta red de veterinarias que nos sigue en este Bedcan Experience. Entonces, la metodología que les propongo es la siguiente. Me encantaría escucharlas de viva voz, que ustedes se nos presenten un poco, también desde la parte profesional, pero también un poquito conocer de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y ahí sí le voy a pedir primero la palabra a la doctora, le doy la palabra a la doctora Jessica Pinedo, que está por acá más cerca de mi pantalla de izquierda a derecha. Y me encantaría que ella misma se presentara, nos contara qué hace y también un poquitico de su vida. Cuéntenos, doctora, a qué se dedica ahorita, dónde se encuentra y qué es lo que ha venido trabajando con su profesión. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta invitación y por esta increíble presentación. Bueno, me presento, yo soy Jessica Pinedo, estoy en la península de Yucatán, aquí cerca del Caribe, de México. Me dedico a la medicina en felinos exclusivamente, soy una apasionada de esta especie, fan de los gatos, cat lover y todos los títulos que están asociados a esta especie.
Y pues bueno, les cuento un poquito de mi historia como médico. Escuchando esta introducción, yo les quiero contar que muchas veces no solo es un tema social, ¿no? En donde te dicen, no, esto es otra cosa, el tema de la veterinaria no es para ti. Particularmente les comparto que en casa mis papás decían, no, estudia otra cosa, no seas veterinaria. Y, y yo decía, yo quiero ser veterinaria, ¿no? Yo quiero que les comparto que yo volví mi sueño de niña realidad, de adulto. Yo siempre quise ser veterinaria, pero escuchaba en casa, no, ¿cómo crees? Es un mundo que, ¿cómo vas a estar ahí con las vacas, no? Porque sabemos que cruzas por todas esas materias en donde terminas yendo a ranchos, haciendo medicina de producción, y llegó el punto en el que dijeron, no te vamos a pagar la carrera. ¿No? Y yo, ¿qué? No puede ser. Y aún así dije, yo voy a volver realidad mi sueño y hoy estar aquí compartiendo con ustedes, contándoles que hice realidad mi sueño, que vivo feliz ejerciendo la medicina veterinaria y que he tenido la fortuna de desarrollarme en áreas en donde no solo es la parte médica, sino la parte sensible, los cuidados al final de la vida, pues no me queda más que compartir esto que para mí es una fortuna, ¿no? Estar aquí con ustedes contándoles qué hacemos, cómo nos va y cómo se aplica en la práctica diaria. Y pues eso soy yo, soy Jessica y estoy aquí en Mérida y feliz de compartir con ustedes. Qué bonita presentación, Doc. De verdad que eso quería un poco porque a veces somos muy rígidos y me gusta mucho cómo ustedes se van desenvolviendo con su sensibilidad y aprendo mucho de ustedes todos los días. Ustedes saben muy bien que nuestra directora general también es una mujer muy valiosa, Patricia. Ella siempre está por allí detrás de cámaras, un saludo para ella también. Y me gusta mucho sentir esta idea de hacerlo así de esta forma el día de hoy. Es un poco de ella también y me encantó. Así que gracias, Doc, por su presentación. Me encantaría ahora escuchar un poco desde Brasil a la doctora Vanessa, que nos cuente también un poquitico en esa misma línea quién es, qué está haciendo, que nos hable un poquito de su máster que está recién terminando y bueno, posteriormente con la doctora Vanessa desde México. Así que doctora Vanessa Seura, si nos cuenta un poquitico, le agradecería. Hola, buenas noches. Perdón por mi español, no es muy bueno, pero compartilho los sentimientos de Jéssica. Eu também sempre quis ser veterinária, desde niña. Tenho uma paixão muito grande, especialmente por los felinos. Hoy estoy terminando mi tese de maestría onde eu testei três tipos diferentes de cannabis para ansiedade e estresse antes da consulta, antes do manejo. Usei uma dose alta para poder ver se funcionava em estresse agudo. E tivemos um certo sucesso nisto. Então, estou neste momento terminando. Em breve harei doutorado, também com felinos e cannabis, porque eu acredito que eles não são tão bem cuidados quanto os perros. Não são tão bem entendidos, compreendidos como seres únicos que são. Então, creio que seguirei com os gatitos. Graças. Así. Qué bonito, Doc. Muchísimas gracias. Qué interesante, muy chévere que además nos una el tema de los felinos. Yo realmente también soy amante de los felinos. Acá tenemos muchos felinos, por ahí los van a ver caminando siempre en las presentaciones. Así que muchas gracias, doctora, por esa presentación breve y bonita. Ahora, doctora Vanessa, si nos comenta también desde México un poquito de lo que está haciendo, de cómo llegó a este mundo de la endocannabinoidología y cómo es que terminó haciendo precisamente su tesis para graduarse en este tema. Entonces, cuéntenos un poquito cómo es eso. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, vengo recién egresando de diciembre apenas en la carrera de medicina veterinaria. Igualmente desde pequeña siempre deseé el poder ayudar a los animales, de saber cómo curarlos, de saber qué les estaba pasando. Todo eso a mí desde pequeña me despertó mucha gran importancia. Decidí el tema en base a una experiencia que tuve que saliendo de la facultad me topé con una propietaria de un perrito que estaba llorando
porque lamentablemente le habían dicho que por la epilepsia que tenía la mascota era meramente necesario dormirlo. Entonces yo le pedí que me diera la oportunidad de investigar, de ver más opciones y bajo las investigaciones que vi, me enteré sobre un gran gigante que es el CBD y en base a eso empezamos un tratamiento y la mascota hasta el día de hoy, las epilepsias están controladas, se casó una vez al mes, llega a tenerla y en base a eso fue mi despertar por el amor del cannabis y la medicina canábica como tal. Muchísimas gracias, Vanessa. Me encanta tu presentación también. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, chicas, si les parece, eh, es irnos a la sala de Zoom para empezar ya nuestra plática más intensa. Solamente antes de eso voy a dejar unos saluditos que nos dejaron acá en el chat, tanto en el chat de Facebook como el de aquí. Desde Costa Rica, por ejemplo, nos saluda el doctor Mario Rendón. Un abrazo para él, siempre está muy, muy atento. La doctora Luciana nos saluda desde Buenos Aires y desde Ciudad de México nos saluda el doctor José Palacios. Así que muchos saludos a todos. Si quieren por acá en sus mensajitos, recuerden que pueden preguntarnos acá en el Zoom, si necesitas el link para entrar aquí a esta charla sobre las mujeres, la ciencia, y hoy vamos a hablar específicamente de gatitos. No duden en ir a nuestro bio en Instagram, allí está el link, está también en nuestras historias, así que no duden chicos en pasar por allí. Doctoras, nos vemos entonces en Zoom, vamos a hacer una pequeña pausa mientras nos salimos de Facebook y de redes sociales y arrancamos solamente con la sesión privada para médicos veterinarios. Antes de eso, unas preguntitas, se me estaba olvidando, es súper importante, dos cosas. Una, recuerden colegas que tenemos nuestro curso de base científica, si no digo esto me matan. Va a empezar muy pronto, la doctora Jessica va a estar por allí con nosotros hablando específicamente del tema de felinos, va a estar con la doctora Vanessa hablándonos de algunos casos clínicos y de su tesis seguramente, por ahí estamos hablando también seguramente con la Vanessa a ver si nos comparte alguna charlita pequeña y la estamos intentando hacer, o más bien lo vamos a hacer esta vez un poco más corto y con muchos más casos clínicos, así que súper invitados. Por otro lado, y para que sigamos hablando de estos temas, recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Y para terminar, quería hacer una rondita antes de irnos para Zoom sobre los usos. Las personas que están acá escuchándonos, que no son veterinarios, siempre nos piensan, pero cannabis en gatos, ¿cómo es eso? Entonces, rápidamente, desde su experiencia, me encantaría que nos dijeran en un minutito cuáles son los usos más eficaces que han tenido. Obviamente todo con previa visita al médico veterinario, prescripción en Colombia y en países como Colombia siempre piden prescripción médica veterinaria para poder acceder a los productos y siempre, 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 siempre asesórense de un veterinario que tenga experiencia en el tema. Dicho esto, me encantaría escuchar de nuevo a la doctora Jessica, que allá en su hospital de felinos, ¿en qué es lo que más están utilizando hoy por hoy el uso del cannabis en felinos? Cuéntenos un poquito. Pues, ay, es reducir esto a en qué lo usamos más es muy complicado porque lo usamos muchísimo en muchas patologías, pero creo que principalmente en patologías asociadas a dolor crónico. Y le tengo que dar la estrella porque además es mi pasión, los cuidados paliativos. Sabemos que los pacientes multimórbidos y sobre todo los pacientes que están en este puente del final de la vida, pues requieren terapias que puedan ayudar a las múltiples patologías que tienen. Entonces, el uso mayor que tenemos de esta terapia es para cuidados paliativos en pacientes que tienen la serie completa de patologías que podríamos enumerar en un paciente geriatra, por ejemplo. Perfecto, ¿Y sí, había total. otra segunda pregunta o era solo una? Con esa nos vamos y nos vamos para Zoom, para Ok, no hacerlo mucho más largo. Muchísimas ok. gracias, Doc. En términos generales, los gatos son muy buenos pacientes. Eso debo decirlo solamente aquí. Nos encanta. Creo que tenemos mm, podría decirse, en nuestro caso que tenemos perritos y gatijos, creo que los gatitos son mucho más receptivos al cannabis, así uno pensará lo contrario, y realmente les va bastante bien. Es muy difícil, muy, muy difícil que ellos que estén sobredosificados, aunque obviamente siempre se ven temas y siempre debemos, reitero, contar con un médico veterinario para que nos haga la dosificación exacta. Doctora Vanessa, perdón, doctora Jessie. Sí, perdón, solo para cerrar, y ahora que me escuché diciendo en los pacientes geriatras, pues al final los gatos pasan más de la mitad de su vida en esta etapa de vida, ¿no? Entonces es súper común que en estos pacientes la utilicemos justo por el tiempo que pasan en este periodo. Así es, totalmente de acuerdo. Doctora Vanessa, cuéntenos un poquito, además de lo que ya nos habló en el artículo sobre la lipidosis, que es un tema súper importante y creo que es un tema demasiado, demasiado nuevo. Cuéntenos en qué más se usa y qué más lo puede utilizar. Eu uso bastante em comportamental, ansiedade.
Ahn, Câncer, linfomas intestinales, tengo algunos pacientes, doenças renales, cistitis, básicamente todo que un gatito tiene. Sí, realmente con el amplio espectro uno puede utilizarlo bastante. Y me gustaría al final, para terminar con la doctora Vanessa rápidamente, entiendo, doctora, que ya está trabajando en una clínica. Cuénteme si allá en la clínica donde están ahorita usan CBD o ahorita no lo pueden usar y si lo usan en algún tipo de paciente. En la clínica, pues sí han utilizado el CBD en varios pacientes. También por mi propia experiencia en gatitos me ha ayudado muchísimo, sobre todo en cuestión de cuando tienen una etapa, en donde tienen una crisis de ansiedad enorme, en donde llega la vecina conmigo y me dice, oye, es que mi gatito está súper alterado, hay mucho movimiento, me están construyendo y el CBD les ha ayudado a tener que esa mascota llegue a tener esa paz y esa calma y tranquilizar a los gatitos de una buena manera y de una manera muy, muy segura. Genial, muchísimas gracias. Bueno, doctoras, ahora sí nos vamos para Zoom. Todas las personas que nos están viendo por acá en redes sociales, por favor, si nos quieren seguir siguiendo, si son médicos veterinarios, por acá estaríamos con el Zoom y ahí pueden contestar las preguntas para poder entrar a la sala. Entonces, detenemos la transmisión en directo de Facebook y nos quedamos solamente con el tema de Zoom. Listo, chicas. Así que gracias, doctoras, de nuevo por estar por acá. Un saludo muy especial que nos escriben de nuevo acá en el chat, ahorita en el chat interno de Zoom desde Ciudad de México de nuevo, la doctora Patricia Tello y el doctor José Hernández también nos hace un comentario por allí que más tarde creo que es una pregunta. Entonces, arrancamos. Tenemos muchos temas, tenemos tres invitadas. Estoy un poco enredadito el día de hoy porque es más complicado sin duda tener tres mujeres en el escenario y uno de un simple mortal acá atendiendo a tres visiones de la veterinaria tan integrales, profesionales tan reconocidas y que de alguna forma, digamos, yo estoy acá un poquito como invitado especial. Me encantaría que el día de hoy, espero que muy pronto también tengamos una mujer desde la red que esté un poquito más acá en pantallas. Creo que es un tema súper importante. Yo creo que ustedes se cansan mucho de mí, pero por ahora les tocó conmigo, entonces vamos a arrancar. Me encantaría arrancar hoy un tema, digamos, un poco diferente. Siempre acá hay charlitas y hay presentación. Digamos que la parte informal ya la arrancamos. Me gustaría tal vez si podemos empezar con los trabajos ya de investigación. En ese orden de ideas me encantaría trabajarlo de la siguiente forma, si les parece a ustedes bien. La doctora Vanessa está un poquito más tarde en el horario y tal vez sea para ella más cómodo arrancar. Y me gustaría si ya está disponible para arrancar primero, oye, que nos explique un poco qué fue lo que escribió en el artículo de Remedio, que además ha tenido muchísimas visualizaciones, lo han compartido mucho. Salió en el marco de una revista que es muy importante en un congreso de México. Y me encantaría que la doctora nos explicara un poquito qué es este tema, cómo lo utilizó, además que tiene muchos componentes muy diversos a lo que yo había leído y además la doctora utilizó otros fitofármacos o más bien otros fitocannabinoides diferentes a lo que siempre hablamos de CBD. Así que doctora, si le parece, doctora Vanessa Sebrada desde Brasil, arrancamos con usted en la pequeña presentación y nos cuenta qué fue lo que investigó. Ah, ¿Puedo compartir pantalla? Creo que sí, pero ya le confirmo, doc. Por favor, mírame si ya. Mm, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Estoy viendo su pantalla y la escucho perfecto. Recuerden todos los colegas que están acá en la sala, ya más de 50 colegas, que esperamos todas sus preguntas por acá en el chat. Si quieren encender el micrófono sería ahí genial. Si quieren prender la cámara, súper bueno. Acá estamos precisamente para poder charlar. Todos los micrófonos y las cámaras están habilitadas, así que bienvenidos todas las preguntas y consultas. Doctora, la escucho perfecto y el escenario es suyo. Entonces, voy a apagar mi câmera porque mi internet acá em, en la pequeña cidade que moro não é muito buena. Entonces, preparei uma pequena apresentação para vocês sobre os usos de fitocannabinoides na clínica de felinos, o que eu tenho em minha experiência de evidência científica e trouxe três casos clínicos em que uso cannabis acá em Brasil.
Acá em Brasil não temos empresas que produzem medicamentos, temos associações de pacientes, que são pacientes que se juntam para produzir o medicamento com todas as boas práticas de fabricação, controle de qualidade, testes, tudo o que necessita para sabermos o que há em este frasco. Então, vou começar. Los fitocannabinoides han demostrado um grande potencial terapêutico na medicina veterinária, especialmente em felinos. O sistema endocannabinoide, SEC, regula funções como a inflamação, o metabolismo da resposta ao estresse por el receptor 5-HT1A, la homeostase intestinal, entre outras funções essenciais para o equilíbrio do organismo de um felino. Há vários estudos que sugerem que o SEC pode ser um alvo, um objetivo terapêutico para enfermidades como a lepidose hepática felina e a enfermidade inflamatória intestinal. Trouxe acá para vocês uma pequenita imagem com onde estão localizados os receptores canabinoides en el felino. Y el sistema endocannabinoide es el principal responsable por toda la homeostasis de todos los demás sistemas del cuerpo. Entonces, es un sistema muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a hablar de lipidosis y la relación de la doença con el SEC. A lipidose hepática felina é uma das principais enfermidades hepáticas em gatos e se caracteriza por la acumulação excessiva de lipídios no hígado. Pode ser secundária ou primária. Geralmente é secundária. O estresse prolongado e a anorexia são fatores desencadeantes comuns. A idade também, a doença inflamatória intestinal também, qualquer mudança em la rotina do paciente pode cambiar com uma lipidose hepática. Basta que ele quede sem se alimentar por muito tempo. A ativação excessiva do receptor CB1 pode agravar a lipogênese e a inflamação hepática. O CBD e o THC são substâncias que conseguem controlar a expressão de CB1 e diminuir e criar um equilíbrio neste hígado para que não acumule mais tanta grasa. O uso de antagonista seletivo de CB1 pode modular o metabolismo hepático e reduzir a acumulação de grasa, como falei. Pero, agonista total, temos somente um canabinoide sintético. Os outros fazem milhões de coisas junto. Então, CBD é um agonista parcial, THC é um agonista parcial também. Ele controla em pequenas quantidades, ele controla também a lipogênese. Enfermidade inflamatória intestinal felina. Acá tenho muitos pacientes e tenho 6 gatos gerontes. Mi gato mais novo tem 13 anos, mi mais velho tem 17 este ano. E lá, enfermidade inflamatória intestinal é muito comum nesta época da vida deles. E ele causa uma inflamação crônica no trato gastrointestinal e afeta a absorção de nutrientes e pode predispor, no caso do artigo que está em Remevet, a lipidose hepática. O SEC modula a resposta inflamatória intestinal pelo CB1, que regula a motilidade e a sensibilidade visceral. CB2 tem um papel imunomodulador, reduzindo citocinas inflamatórias. Há estudos que indicam que o uso de fitocannabinoides pode reduzir a inflamação
y mejorar la barrera intestinal de los felinos. Am, ¿Puedo seguir, John? ¿Quieren hacer preguntas sobre? Todo está en orden y puedes seguir, no hay ningún problema. En ese momento no hay preguntas, solo me dicen que si puedes hablar un poquito más fuerte, pero yo te escucho bien. Ok, gracias. Entonces vamos para a parte 2, que es mi pequeno inferno pessoal haciendo ciência, sendo mulher em Brasil com cannabis, pero es também um de mis paixões em vida, que é fazer pesquisa, descobrir coisas. Mi pesquisa é uma investigação experimental. Eu vou a defender a tese dia 11 de abril, agora. Então, estou terminando de escrevê-la e eu tentei usar a cannabis como ansiolítico em eles. Acá em Brasil usamos bastante gabapentina, trazodona. E não me gusta. Creio que essas medicações são muito fortes para os gatos. Os gatos já não metabolizam também as coisas. Então, resolvi testar a cannabis. Testei 4 grupos. O objetivo foi evaluar a eficácia do CBD e THC na redução do estresse agudo em gatos sometidos a consultas veterinárias. Utilizamos 24 gatos adultos sanos a partir de um ano de idade, dividido em 4 grupos experimentais e em 3 tempos observacionais diferentes. Terceiro é quando o animal chega com o tutor à clínica. T1, meia hora depois de aplicar o composto. E T2, depois de toda a manipulação e extração de sangue a exames en el paciente. Os grupos que eu testei são a CBD 5:1 de THC, CBD 10:1 de THC e CBD 20:1 de THC. E usei também a placebo para fazer um estudo duplo cego, randomizado, para termos mais fidelidade em los dados. Eu avaliei o comportamento com a escala FAS, que é a escala Fear, Anxiety, Stress, reação ao contato direto, la facilidad del manejo, se fue fácil o lo gato intentou matar-nos. Lo nível de sedação também, porque eu usei uma dose um pouquinho alta para isto. Eu usei uma gota por quilo de cada composto. Testei também a glucemia e leucograma de estresse. Los resultados de mi pesquisa, não puedo entrar tanto en los resultados como queria hablar para ustedes. Qual exatamente quimiotipo que funcionou melhor, porque eu ainda tenho que publicar. Então, eu não puedo hablar exatamente qual. Pero tuvimos redução significativa do estresse comportamental em los gatos tratados com CBD e THC. A escala FAS foi diminuída com o tempo. Tuvimos uma pequena modulação das alterações hematológicas e bioquímicas induzidas por el estresse. Não tive diferença bioestatística, pero conseguimos observar algumas variações individuais. E a diminuição de pontagens na escala FAS, indicando maior comodidade de los animales durante a consulta veterinária. Vou falar um pouquinho sobre o caso que hice para Remevet, que publiquei em Remevet, que é o caso de Chandra, mi gatita, de 14 anos. Chandra teve lipidose hepática secundária à doença inflamatória intestinal e começou com perda de peso, inapetência, icterícia,
La pelaje estava eriçada e tinha diarreia pastosa com muitos gases. Não, não, não estava muito bem. Hicimos exames e diagnósticos, tivemos bioquímica hepática alterada, lá, lá, A- lá ALT e lá FA elevadas, a ecografia nos mostrou hepatomegalia e infiltração de grasa no fígado, en el intestino, un leve espessamento de la pared intestinal, nada muito grave. Pero Chandra es una gata de calle. Ele não tem uma história muito bonita. Ele veio de maus tratos. Então, é uma gata muito sensível. Qualquer coisa hace com que quede com rabia de todos e peleie com os hermanos. Entonces, solo este pequeno espessamento de la parede del intestino provocou la lipidose hepática. Entonces, eu desesperada, porque quando o paciente é nosso, quedamos como engenheiros químicos, pero entrei com manejo nutricional com alimentos hipercalóricos a cada 3 horas, porque na lipidose o gato não quer comer e eu necessito que ele coma para o hígado entender que está tudo bem, que pode liberar a grasa e não ficar provocando esses sintomas em lo paciente. Tratei ela com silimarina, que é uma planta, chama cardomariano, não sei se conhecem. É um protetor hepático. Usei ômega 3 para melhorar o sistema endocannabinoide dela. Fluidoterapia subcutânea, porque não estava bebendo água também. E utilizei aceite de cannabis com quimiotipo 1:1 de CBD e THC a 100 miligramas por ml, 2 gotas BID. Utilizei também la peia, la palmitoetalonamida, que temos acá em Brasil também, 200 miligramas gato dia, e hojas de cannabis em la fase de vegetação, porque eu sou paciente, lo planto para mi tratamento de saúde para los meus bichos. Eu tenho 2 perros e 6 gatos. Então, ele gosta muito de las hojas. E era a única coisa que estava comendo sozinha. Então, acabava dando para ela 3, 4 hojas de cannabis por dia. E isto ajudou bastante ao trânsito intestinal melhorar. Depois de 8 dias, tivemos redução da icterícia, melhora no peso e na hidratação, maior interesse na alimentação espontânea e ausência de diarreia e dolor abdominal. E Chandra está acá com nós até hoje. Até hoje. Bueno, voy a hablar sobre estrés y trastornos gastrointestinales, porque tengo mi gatito más amado, más fofito, más doce, tiene hoy 16 años y empezó con estrés y trastornos gastrointestinales, haciendo diarreia fétida, porque eu tive que mudar minha casa de estado. Eles todos quedaram com meu novio. E eu fui fazer minha maestria. 4 estados lejos de mi estado, em Brasil, de minha casa. Então, Ganesha sentiu muito esta mudança. E começou a fazer a diarreia. Eu hice ecografias, mostrou apenas pequeno espessamento também na parede intestinal, pero Ganesha não parece que tenha 16 anos.
no tiene lesiones renales significativas, no tiene básicamente nada. Es un gato muy saludable, siempre fue, pero siempre fue muy apegado a mí, muy. Su mamá fue un resgate que hice de la calle e ele, não sei como fala, ele, quando o gatito sai de la mamá, pariu, acá em mi pecho, ela me deu Ganesha. Então, a primeira coisa que ele mirou no mundo foi mi rosto, coitado do gato. Pero entonces por eso él es muy apegado a mí y la mamá de él ya falleció. Entonces él me adoptó como su mamá. Ah, Sempre que eu saía para o mestrado, o Ganesha apresentava diarreias intermitentes, fétidas, e para mostrar para mi novio que não estava bem, ele hacía en la cama, en los zapatos de mi novio. ah, Entonces, eu comecei a tratar ele, ah, por causa da ansiedade induzida por la separação que estava provocando, assim como provoca em nós outros, transtornos gastrointestinais. Então, para ele, eu utilizei o aceite de cannabis integral, que temos acá em Brasil vários aceites, muitos com altíssimo THC, pero temos também CBD, CBG, CBN, e eu utilizei nele um aceite com 10 moléculas de CBD para uma de THC, 100 miligramas por ml, 2 gotas BID, né, 2 gotas por dia. Ele está mais velito que na primeira foto. Este é o vidro da associação que temos acá. Llama Cultivo Urbano, é de São Paulo. E também usei em Ganesha estes dois nutracêuticos. La Bioflora Pet Tabs tiene probióticos varios, prebióticos, MOS y beta-glucanos. Es muy buena. El Vitality Eye and Mind, eu uso porque todos mis pets são gerontes, então todos precisam. Esta empresa é parceira da Vetcam Brasil, acá. Estamos tentando desenvolver vários projetos, inclusive medicamentos para não ser só associações. E caso vocês queiram conhecer um pouquinho dessa linha nova deles, que está muito buena, porque este tiene Low Vitality tiene EPA, DHA, coenzima Q10, vitamina C e E, selênio. Então, eles estão haciendo misturas muito interessantes de compostos. E tem na Colômbia, eu perguntei para eles hoje, porque, por que não? São bons produtos. Eu estou testando em meus bichos. E depois de 3 meses de tratamento, o Ganesha não apresentou novos episódios de diarreia e se regulou na melhor, se observou uma melhor regulação do estresse e do equilíbrio intestinal, e também ele ganhou um pouco de peso, ele engordou um pouquinho. É um gato muito grande, na verdade. Sua mamá deu leite para ele hasta ele estuvesse com 7 meses de vida. Então, é um gato muito forte. O uso de fitocannabinoides demonstra potencial no manejo de transtornos gastrointestinais e hepáticos, e a investigação experimental que eu hice reforça a eficácia dos fitocannabinoides na redução do estresse agudo em felinos, especialmente em casos de consultas, internações, situações de mudança de ambiente, porque gatos sentem muito. Siempre se requieren estudios futuros para validar los protocolos y hacerlos más seguros y eficaces
para los gatitos. Era esto. Muchas gracias por me aguentarem hablar este español no muy bueno. Para nada, Doc. Estuvo súper interesante la charla. Yo, aquí en el chat no tengo preguntas, yo sí tengo un par, pero creo que al final podemos hacer toda la lluvia de preguntas y hablarnos un poquito de todo este tema porque creo que, por lo menos a mí, y tú lo sabes, coincidencialmente en esa época, les cuento acá un spoiler, mi gatito, el gordo que se ve grisecito, se llama Rafa, pero de cariño le digo Marranito, después les cuento por qué. Ese bebé, por esa misma época, yo me fui de viaje y él un día comió más de la cuenta porque es muy glotón, por eso le decimos así, marranito. Se comió la comida de todos los gatos de la casa. En la casa tenemos tres gatos, por fuera son como 12 gatos, pero se comió todo lo de las tres gatitas y le dio esta patología. Y básicamente hice lo que me recomendó la doctora con lo que tenía yo acá porque no quería estresarlo más llevándolo a una clínica, porque dije, bueno, vamos a hacerlo, etcétera. Estaba trabajando precisamente con la doctora en ese momento y me fue de maravilla con todo y el susto que es tratar a sus propios animales. Por lo menos en mi caso no me gusta, yo lo llevo donde el veterinario. Entonces, súper genial, después les cuento. Doctora Jessica, doctora Vanessa, muchísimas gracias, me encantó. Entonces ahorita hablamos. Doctora Jessica Pinedo, si le parece, arrancamos en aras del tiempo. La idea no es demorar los muchos colegas acá en esta conexión para que nos cuente un poquito de lo que nos trajo para hoy y al final, si a ustedes les parece, hacemos todas las preguntas, charlamos un poquito, hacemos un cierre bien interesante sobre principalmente la visión de ustedes en lo que está sucediendo, no solamente en el tema del cannabis, sino en el mundo veterinario. Doctora Jessica, si usted quiere, puede empezar. Doc, está en silencio. De resto, ya estoy viendo su pantalla. Si quiere, maximiza y quedamos listos. Y gracias de antemano. Con mucho gusto. Pues yo les preparé una plática rapidísima sobre por qué uso el cannabis, pero quería hacer la introducción a esta charla diciéndoles que, pues, afortunadamente vivimos y nacimos en una época en donde tenemos libertad de expresión, libertad de decisión para elegir lo que estudiamos. Hemos visto a lo largo de la historia y en el tenor del motivo de esta charla, con motivo del Día de la Mujer, pues quisiera compartir información que puedan tener para empoderarlas a todas las que nos escuchan, empoderarlos a todos los que nos escuchan, porque yo siempre he creído que a los hombres sus derechos y nada más, y a las mujeres sus derechos y nada menos. Y pues en este tema de igualdad y de equidad, pues quisiera compartir para todos ustedes información que pueda hacer que como doctoras de la práctica diaria puedan tener la seguridad de hacer un uso informado de estos fitofármacos para poder sentirse seguras en la prescripción que hacen, sentirse tranquilas y confiadas de por qué lo están utilizando y cuál es la evidencia de que eso funciona, para que conforme la integremos a nuestra práctica diaria, pues tengamos un respaldo que nos permita hacer el buen uso de estas prácticas médicas, ¿no? Sabemos que acompañar a nuestro paciente es un arte, ¿no? Y también es un privilegio, estamos en una posición privilegiada de poder ayudar. Y siempre que podamos hacerlo, tomando todas las alternativas, todas las herramientas que tenemos para mejorar su paso por este mundo, pues tenemos que tomarlas, porque eso no solo va a ser una buena práctica médica, sino también nos va a dar la satisfacción que debemos buscar todos los días. Elegimos esta profesión por la alta sensibilidad y empatía que tenemos hacia esta especie y lo que yo quiero compartir es esta información para que ustedes disfruten lo que hacen y sientan que están agotando todas las herramientas para poder mejorar condiciones de sus pacientes. Están en un estado de extrema vulnerabilidad, ¿no? Ahí a nuestro cuidado, bajo nuestro cobijo, entonces tenemos que tomar todas las alternativas que puedan mejorar cada condición de nuestros pacientes. Y pues así nada más como brevario, porque yo sé que ya seguramente todos están empapados de información, recordemos que los cannabinoides se clasifican conforme a sus orígenes, ¿no? O se agrupan conforme a su origen, los fitocannabinoides, los que vienen de las plantas, los endocannabinoides, los que se sintetizan por el organismo, y los cannabinoides sintéticos. Y con la historia, pues sabemos que tratando de investigar y tratando de hacer más investigación sobre lo que el THC hacía en el cuerpo de los humanos, pues descubren que tenemos algunos receptores endocannabinoides. Esto no es
magia, no es brujería, no es santería, es farmacología y es uno más de los sistemas que deberían estar integrados a nuestro conocimiento, ¿no? Nos hablan del sistema digestivo, sistema neurológico y todos los sistemas, pero pues hasta ahora estamos agregando este sistema endocannabinoide en donde pues se sabe que tenemos receptores de estos endocannabinoides, tenemos unos receptores que son afines a CB1, a CB2 y a todos los fitofármacos que hoy tenemos disponibles y que para no hacer profundo esto sobre el CD1, CD2, CD4, todos estos procesos inflamatorios, quiero decirles que todos los vertebrados tienen un sistema endocannabinoide, empezar por ahí, ¿no? Es uno de estos sistemas que junto con otros sistemas mejoran las patologías que pasan por procesos inflamatorios, por procesos dolorosos y que tienen que en esas condiciones crónicas, pues el mismo sistema produce estos endocannabinoides tratando de volver el cuerpo a la homeostasis. Y tomando esta información, todas las patologías, perdón, que estén cursando por una pérdida de esta homeostasis y que puedan verse beneficiadas por la implementación de esa terapia, tienen que estar integradas a nuestras recetas, porque el bienestar de los gatos va a ser pues una cosa integral, ¿no? Donde el bienestar biopsicosocial de cada paciente que está en nuestras vidas pueda volver a su equilibrio, ¿no? En cuanto a la nutrición, el estado mental, asociaciones positivas, reducción de algunos tratamientos para disminuir el estrés que les genera estar sobremedicados, adecuar nuestros esfuerzos terapéuticos para integrar terapias que sean efectivas en lo que hacemos todos los días, ¿no? Y por eso es importante integrar a los cannabinoides cuando corresponda, cuando sea el caso, cuando nuestro paciente pueda verse beneficiado por el uso de esta terapia. Y voy a presentarles algunos estudios y pues un pequeño ejemplo de cómo lo usamos en la práctica diaria, porque estos cannabinoides son súper bien tolerados en los gatos. Se ha estudiado este estudio 2021, seguridad y tolerabilidad de los cannabinoides en gatos sanos, en donde se dieron algunas dosis a algunos gatos para ver si lo podían tolerar y qué dosis se podían tolerar. Y esto nos lleva a establecer cuál es la dosis que podemos administrar en nuestros pacientes y los posibles efectos secundarios. En este estudio se dio solo y se dio combinado con THC y se dieron dosis altas. Cuando se dio solo, se dieron 30 miligramos, hasta 30 miligramos de CBD, y cuando se dio solo el THC, hasta 41 miligramos. Cuando se dio combinado, es aquí al ladito del gato, creo que no se ve mi apuntador, pero aquí abajito, donde está, a ver, puntero láser, donde está este gatito, cuando estuvo acompañado, se administraron 13 miligramos de CBD y 8 miligramos de THC por kilogramo. Efectos secundarios, tenemos que saberlo, pues algunos gatos pueden tener efectos gastrointestinales, de repente una evacuación que no sea tan sólida, que sea un poco líquida, tercer párpado protuido en los casos de pacientes que tuvieron signos oftalmológicos, quizá algún paciente con vómito. Y es que quiero compartirles esto porque si nosotros lo prescribimos, tenemos que saber cuáles pueden ser los posibles efectos secundarios, porque no necesariamente en la dosis más alta es que se presentaron. Algunos pacientes en dosis bajas también los presentaron, así que tendríamos que decirle al tutor que esto puede suceder porque conforme nosotros informemos al tutor, es mucho más probable que ellos puedan tener un apego al tratamiento porque saben, ¿no?, que esto es algo que puede suceder. Este otro artículo me gusta y es algo que también me encanta porque me da la seguridad de poder establecer una dosis, ¿no? Se sabe que en los perros el metabolismo que tienen es súper diferente, en los gatos no se alcanzan concentraciones tan altas como en los perros y el tiempo en el que este fitofármaco actúa parece ser un poco más reducido que en el caso de los perros, pero tienen una buena absorción oral, ¿no? Desde ahí ya empezamos a ver, aunque cada vez hay más estudios en donde les comparto aquí en Mérida, en un centro de investigación se está utilizando CBD en difusores ambientales para ver cómo esto mejora condiciones de respuesta ante situaciones estresantes en los gatos y pues seguramente además de una doctora que admiro muchísimo, ya ganó un premio L'Oréal a nivel internacional. Ustedes conocen esta marca de productos de belleza para la mujer y es una gran investigadora en México
una persona que además admiro muchísimo y que esperamos pronto tener este artículo disponible, porque si bien este estudio nos habla de dosis orales, pues sería maravilloso poder tenerlo en otras vías de administración, ¿no? Sabemos que el nano CBD se puede utilizar también, pero pues tenemos que evidenciar conciencia, cómo podemos administrarlo y cada cuánto debemos administrarlo. Este estudio nos dice que debemos administrarlo cada 12 horas, en donde ya no solo tenemos una dosis, sino una frecuencia. Hablamos de farmacocinética y esto es parte de lo que los fármacos deben estar descrito en la receta en cada prescripción que hagamos para nuestros pacientes. ¿Qué podemos ver? Aumento de la fosfatasa alcalina, y no es porque tengamos una falla hepática, sino porque la síntesis de este fitofármaco pues requiere de un poco más de esta enzima para poder metabolizarse adecuadamente. Concentración máxima a las 2 horas. Entonces, si yo le doy la medicación a mi paciente, esperaría que a las 2 horas estar teniendo una dosis que pueda ser terapéutica, ¿no? Y que se administra cada 12. Algo que también tenemos que saber es que se metaboliza por estas enzimas microsomales hepáticas dependientes del citocromo P450 y que sabemos que algunos gatitos podrían ser ineficientes en este metabolismo. Entonces es importante que estemos haciendo estudios continuos cada 3, cada 4 meses en el paciente que va a tener tratamientos por mucho tiempo, ¿no? En dosis que más adelante les muestro y les comparto otro artículo de cuánto tiempo se puede administrar de forma segura este fitofármaco. ¿Y a quién se los doy? Bueno, pues a muchos pacientes que cursan por dolor. ¿Y qué cursa dolor en los gatos? Enfermedades articulares, dermatológicas, urinarias, orales, neuropatías, dolor postquirúrgico, cáncer en los pacientes, úlceras por presión, pacientes que llevan mucho tiempo sin moverse adecuadamente, osteoartritis, problemas dentales crónicos y de lo que más vemos en la práctica diaria es estos problemas dentales, ¿no? Y también hay evidencia de que esto funciona. Existen estudios como este 2021 de expresión de fitofármacos de receptores para estos cannabinoides en la boca, en la mucosa oral de gatos sanos y de gatos que estaban padeciendo gingivoestomatitis crónica, esta tan conocida por los que hacemos práctica en los gatos, gingivoestomatitis linfoplasmocítica, ulcerativa, necrotizante, proliferativa, que es un gran dolor de cabeza. Y en este estudio identificaron receptores para CBD y también receptores para THC, ¿no? Sabemos que cada uno tiene su afinidad y aunque pueden tener afinidad por ambos, pues tienen una selectividad y pues que en la boca de estos pacientes se encontraron estos receptores. Lo que a mí me dice, bueno, Jess, puedes administrar esta terapia en un paciente sano y en un paciente enfermo mucho más, ¿no? Está tratando, sobreexpresando, intentando volver a esa homeostasis. Hay que darle una ayudadita a este sistema que está tratando de volver a la normalidad, disminuyendo esta reacción inflamatoria, disminuye, ustedes saben, la llamada de estas citoquinas inflamatorias al lugar en donde se está llevando la patología. Entonces tenemos que hacer uso de esta medicación para poder mejorar la condición clínica del paciente. ¿En quién más? Lo utilizo en pacientes que tienen problemas gastrointestinales. Miren en dónde se ha encontrado. Células epiteliales, células enteroendocrinas como células que son productoras de colecistoquinina y ustedes saben que en el fundus gástrico, cuando este péptido, cuando hay una distensión, esto hace que se disminuya su producción y entonces para el apetito del paciente y cuando esta señalización, cuando hay pacientes en anorexia, cuando hay pacientes que no están comiendo bien, se pierde, pues entonces el paciente deja de tener apetito y tiene efecto en estas células enteroendócrinas intestinales y células del fundus gástrico que son capaces de producir estas hormonas que estimulan nuevamente el apetito en los pacientes. Y ustedes seguramente conocen esos famosos monchis que se dan y es justamente porque tiene un efecto los fitofármacos sobre estas células que ocasionan y estimulan el apetito en los pacientes que estén consumiendo estas medicaciones o la planta completa cuando se usa de forma recreativa, ¿no? Están macrófagos, células plasmáticas, mastocitos. ¿Y qué tienen las pacientes que tienen una alergia alimentaria? Pues una producción enorme, ¿no? De mastocitos, hay una reacción inflamatoria. Sabemos que muchos de los pacientes que están
cursando por linfoma intestinal, también tienen ahí una hipersecreción gástrica, una hipersecreción de moco, inflamación crónica. Y les quiero decir que en estos pacientes regula la hipersecreción de moco, regula la motilidad gastrointestinal. ¿Y qué tenemos en un paciente con enteropatías crónicas? Pues diarreas crónicas, incremento en la movilidad, inflamación que ocasiona también dolor, y ustedes recuerden, y a veces estamos muy concentrados en todo lo demás de patologías como enfermedad inflamatoria intestinal, como linfoma intestinal, diarreas crónicas, alergia al alimento. Estamos pendientes de todo y se nos olvida que ahí hay dolor, ¿no? Y les tengo una buena noticia, pues regula la motilidad, regula la inflamación, pero además eh, en las células las células neuro que están presentes en el sistema digestivo, que llevan esa señalización de dolor, también hay receptores. Entonces, tenemos que hacer uso de estos fármacos para disminuir la inflamación y el dolor en estos pacientes que a veces tienen años, ¿no? Te visitan y te dicen, lleva años, toda su vida ha defecado pastoso y desde los 2 años tiene diarrea, ya tiene 8 y ya lo normalizaron. Entonces, ahí hay un dolor crónico en el paciente que hay que tratar. También lo utilizo en pacientes con dermatopatías crónicas. Este estudio de una veterinaria de una revista veterinaria súper seria, que es la de dermatología veterinaria, pues hizo evidencia de que existen receptores tipo 1 y tipo 2 en la piel de pacientes sanos y pacientes con hipersensibilidad dermatológica. Nosotras sabemos que los problemas de piel en los gatos no son el mayor de los problemas de las consultas, ¿no? La frecuencia con la que vemos problemas de piel no es tan alta, salvo que sea en una clínica de referencia dermatológica, pero cuando tenemos un problema de piel, sí que es un problema. El paciente con prurito, el paciente con alergia, ese sí que es un problema difícil de tratar. Entonces, este estudio habla de la distribución de receptores tipo 1 y tipo 2 en la piel de los gatos sanos y enfermos. Entonces, si hay receptores de ambos, pues yo estaría pensando que debo introducir a mi terapia el uso de estos cannabinoides y no solo utilizaría THC, utilizaría también CBD, porque si tiene los dos receptores en la piel y están sobreexpresados en la piel de los gatos que tienen dermatopatías crónicas, pues hay que utilizarlo, ¿no? Después el caso de una pacientita, ella es Zuli, ella es así alérgica a la vida, vean nada más a todo lo que es alérgico, 5 más, ¿no? O sea, ya no había más para dónde fuera todavía más alérgica a la paciente. 5 es el top del resultado del score total que te dan estas pruebas de inmunoterapia, para inmunoterapia. Y Zuli, pues desde luego, ¿no? Prurito crónico. Y les quiero presentar las primeras 5 fotos que es Zuli cuando inició su terapia con los fitofármacos, porque quiero aprovechar para decirles que debe ser parte de nuestra terapia, aunque no sea toda la terapia. Zuli, desde luego, pues necesitaba su inmunoterapia para mejorar la condición, pero vean en los primeros 5 en lo que esperábamos sus vacunas, cómo mejoró, ¿no? Porque si disminuimos la comezón y el dolor crónico en la piel, porque hay una inflamación crónica, esto mejora además la condición de vida de cada paciente y es lo que estamos buscando para nuestra práctica diaria. Y las siguientes 5 fotos son de Zuli, pues ya con la inmunoterapia, ¿no? Y sabiendo que hay receptores en la dermis y en la epidermis de los pacientes, pues los invito también a utilizarlo en pacientes que tienen lesiones o heridas más profundas, no solo en hipersensibilidad, sino en heridas más profundas que, recordemos, tienen dolor crónico, ¿no? Este artículo me gustó mucho porque es como un compendio, ¿no? Como mucha información para el que nos gusta leer. Es como un review de todos los usos que se le ha dado a este fitofármaco. 2010, un artículo para utilizarlo en animales que padecen patologías oncológicas, mejora el apetito de estos pacientes. Tenemos otro artículo en donde 2003 se informó que el THC reduce los efectos eméticos en pacientes que iban a recibir terapia con cisplatino y que mejoraba el tiempo en el que estos pacientes empezaban con vómitos o con náuseas. Y es una invitación a utilizarlo en pacientes oncológicos o en pacientes que estén en terapia para manejo de múltiples tumores que a veces tienen. Sabemos que en los gatos es muy común ver linfoma, o no sé si porque somos clínica de gatos vemos mucho linfoma intestinal,
y que el uso de este fitofármaco cuando iniciamos la quimioterapia nos ayuda a disminuir el uso de otros medicamentos para controlar el vómito en nuestros pacientes y además mejorar el apetito en estos pacientes. Este es el estudio que les decía, se utilizó como estimulante del apetito. Hay evidencia de que el CBD también estimula la muerte celular programada, ¿no? Y que estas células pueden disminuir su proliferación cuando se utiliza CBD y THC en el paciente oncológico. Está en diferentes partes del sistema gastrointestinal, pero hablando específicamente de la inapetencia en los pacientes, regula la liberación de péptidos enteroendocrinos como la colecistoquinina, que es secretada en las células enteroendocrinas del intestino delgado, pero también en el estómago del gato, lo que ocasiona que el paciente pues mejore su apetito en cualquier condición. Les quiero contar también, y ahí como brevario cultural, es que el síndrome, la disfunción cognitiva felina se está utilizando como un modelo, ¿no? Y que esto también hace que la medicina canábica sea para mejorar clínicamente condiciones en los humanos y en los gatos, ¿no? Hay un beneficio multidireccional porque el Alzheimer en humanos es muy similar a lo que es el déficit cognitivo felino y se estudia el día de hoy esta condición para saber cómo el CBD puede ser parte o tiene potenciales para el tratamiento de esta patología porque funciona como un antiinflamatorio, disminuye radicales libres, disminuye los antioxidantes que están ahí en las células de la microglía, en los astrocitos que están en estos vasos sanguíneos, mejora el flujo sanguíneo y la perfusión, lo que también trae una consecuencia positiva para estos pacientes que tienen Alzheimer o, en el caso de los gatos, déficit cognitivo senil. En otras patologías en las que las uso, pues en patologías que cursan por dolor articular, como la osteoartritis, porque sabemos que está presente en los sinovicitos, en los condroicitos, en el hueso subcondrial y también en los macrófagos y los linfocitos B de las articulaciones de estos pacientes. Suele estar presente en el líquido sinovial y es más presente la anandamida en pacientes que tienen esta patología que en los que no lo tienen. Lo que quiere decir que el cuerpo intenta volver a esta homeostasis de la que en un principio les hablaba cuando se está cursando por esta enfermedad. Y algo que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho es el dolor crónico, pues porque es un dolor en donde las terapias, imagínense que en humanos es a donde más se destina recurso para buscar alternativas porque nada responde al dolor crónico, ¿no? Y sabemos que este tipo de dolor es desadaptativo y que muchas veces los pacientes que vemos tienen más de 3 meses en esta patología, lo que de entrada ya nos debe hacer pensar que tiene dolor crónico y que tenemos que instaurar una terapia. Cuando hay un daño en este tejido, pues incluso los estímulos que ya no son dolorosos comienzan a hacerlo, porque la señalización de estas células que han estado crónicamente inflamadas ocasiona que exista alodinia, que exista hiperalgesia, entonces que estímulos que incluso ya no eran dolorosos, dimos todo para que dejara de ser doloroso, desinflamamos y aún así va a quedar el dolor crónico que va a seguir mandando señalizaciones y que para el paciente, a pesar de que todo parezca estar bien, todo sigue estando mal. Entonces, cuando yo veo un paciente que tiene una gingivitis o que tiene estomatitis, yo pienso, si lleva 4 años así, aunque yo haga todo lo que esté en mis manos, seguramente este paciente va a requerir mucho tiempo de tratamiento para mejorar su condición. ¿Y en quién más hay dolor? Pues en todos. Enfermedades renales que duelen, la deshidratación duele, los ureterolitos duelen, la enfermedad articular duele, ser obeso duele, estar en un estado de inflamatorio crónico, dolor en todas las articulaciones, todo esto es doloroso y es lo que vemos en pacientes geriatras. Y pues la terapia dirigida al sistema endocannabinoide es muy prometedora porque todos estos receptores están en todo el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico y es una gran
alternativa para mejorar condiciones dolorosas crónicos en el paciente. Los tutores de los gatos están dispuestos a utilizarlo. Este estudio nos habla de que los tutores, de que se utilizó en diferentes problemas y cuál era la percepción de los tutores. Por ejemplo, lo utilizaron en casos de ansiedad, como lo que escuchamos con la doctora Vanessa previamente, en pacientes con agresión, que hemos visto, ¿no? Que a veces es difícil socializarlos, o las agresiones asociadas a caricias, en donde acaricias al gato y voltea y te muerde, también es una posibilidad de utilizarlo. En pacientes que tienen sobreacicalamiento, ¿a quién no se le ha hecho difícil identificar si se trata de estrés o de sobreacicalamiento por una hipersensibilidad? ¿No? Podemos utilizarlo en estos pacientes y los tutores están más que dispuestos a utilizarlo. En este estudio, algunos de los responsables de gatos no habían tenido previamente contacto con ningún tipo de medicina que fuera distinta a la tradicional, y aquí muchos de los tutores, al ver la respuesta que se tiene y que es eficiente su uso, estuvieron más dispuestos a introducirlo como parte de la terapia. Entonces tenemos que estar así súper empoderadas para saber que tenemos toda esta información, porque si ellos ya se muestran interesados, nosotras debemos ser las que cierren este ciclo de recomendación. Es súper seguro. Este estudio 2024 nos habla de que a una dosis de 4 miligramos por kilogramo de peso corporal es súper bien tolerado, y en estos pacientes se administró hasta por 26 semanas. Entonces estamos hablando prácticamente 6 por 4, 24, de 6 meses a donde el paciente se le administró sin trastornos hematológicos, con seguimientos de bioquímica, hemogramas, sin ningún tipo de alteración. Entonces, pues bueno, a manera de resumen, está en la piel del gato, está en el ovario del gato, en el oviducto, en la boca del gato, en el sistema gastrointestinal, y se sobreexpresan en pacientes que tienen dermatitis por hipersensibilidad. Hay muchos otros estudios. Quiero dejarles esta imagen porque está en el sistema inmune, está en los músculos del paciente, está en la gíngiva, está en la dermis, está en la subdermis, está en el páncreas, está en el oviducto, está también en el hígado del paciente, y sabemos que podríamos numerar una cantidad infinita de patologías en donde todos estos receptores podrían estar presentes y que el uso de los fitofármacos puede ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un plan. Decidir, ¿el paciente puede mejorar si lo utilizo o no mejora? Si mejora, entonces, utilizando los fitofármacos, tenemos que elegir cuál vamos a usar. THC, CBD, los dos, otros, teniendo en cuenta este mapita y muchos otros que ya podemos tener disponibles gracias a los avances en la ciencia que estamos haciendo. Y después de eso, tener un plan individual, elegir el producto, elegir un producto seguro, disponible, porque somos médicos, doctoras médicas, que estamos haciendo ciencia, que estamos haciendo una prescripción y que vamos a recetar un producto que no va a ser de elaboración artesanal. Vamos a utilizar un medicamento que tenga una elaboración que nos permita saber un análisis bromatológico del producto, que nos respalde cuando hagamos una prescripción, y vamos a hacer un seguimiento, porque no todos los pacientes tienen una dosis así, para todos les voy a dar 2 miligramos, no, iniciamos poco a poco, ajustamos la dosis, retiramos, subimos, bajamos, y esto es dependiendo del plan de mantenimiento o de dosificaciones que cada paciente necesita, retirarlo cuando sea el caso. Y les quiero dejar pues ya unas últimas reflexiones. Todos los pacientes que cursen por dolor deben ser tratados, porque no importa si nos van a muchas, ahora ya hay una nueva modalidad, ¿no?, en donde está penado no dar un tratamiento, pero nosotros lo estamos haciendo por el simple hecho de que somos seres sensibles al dolor animal, y aunque esté legalmente reconocido, lo hacemos porque es nuestro deber dar tratamientos que mejoren cualquier patología de nuestros pacientes, y tenemos un compromiso con su bienestar, ¿no? Les dejo esto porque quiero decirles e invitarlos a que utilicemos nuestras herramientas para que todas las formas de vida del planeta gocen con plenitud de su estancia en este mundo. Para 1800 ya se utilizaba el cannabis como un protector, se utilizaba con fines recreativos, se utilizaba en la industria textil, pero también se utilizaba con fines médicos y terapéuticos. Y desde 1800 hay esta evidencia. Este es un fresco que encontré en Italia y yo iba caminando por ahí, entonces
hice sí, dije, si desde 1800 lo utilizaban, porque hoy se ha detenido tanto los avances en la ciencia, ¿no? Sabemos que hay muchos mitos alrededor, pero la ciencia nos empodera para poder hacer medicina con todas las herramientas para mejorar, pues, el paso de los gatos por este mundo. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que se vayan con información que sea de utilidad para su práctica diaria. Sin duda, doctora. Muchísimas gracias. Realmente estuvo increíble. Me encanta mucho, muchísimo que se hablen de tantos diversos temas, que además se tenga tanta evidencia científica. En el fondo me gusta mucho, doctora, que estemos rompiendo paradigmas porque de esto sigue habiendo mucho mito. Acá en los colegas que están acá hoy con nosotros, perdón, hay muchos colegas que tienen muchísima experiencia en el uso de cannabis, pero hay otros que recién arrancan. Entonces es muy importante nombrarles todos esos temas que tienen un gran asidero científico y académico. Les cuento rápidamente una pequeña actualización, aunque ya estamos pues por los tiempos de cierre. La doctora Santoyo no alcanza a hacer su presentación ya que tuvo un tema en el hospital veterinario y le tocó arrancar hacia allí y atender a su paciente. Entonces, muy seguramente en otro Betcan Experience ya nos contará precisamente su experiencia. Así que vamos a hacer unas preguntitas, unas que vamos a mirar si hay en el chat. Los invito a que escriban. También los invito a que si quieren prenda su cámara. Vamos a empezar ya un poco con las reflexiones finales y un par de preguntas que nos llegaron a nosotros a través de nuestro link de inscripción, de preinscripción. Tenemos varias preguntas, vamos a hacer como las que más se repitieron y una de ellas es precisamente frente a los mitos y los miedos de las personas que están empezando con el tema de cannabis. Si bien sabemos por lo menos acá en Colombia y en los países que han ido estudiando, viene aumentando el índice de familias con gatitos, que es un tema fantástico para nosotros los que nos gustan los gatos y que realmente también nos gusta la atención de los gatos. Pero también hay muchos colegas que trabajan con perros en su clínica diaria. Y uno de los temores es ese. Eh, bueno, los temores y los miedos. La pregunta literalmente dice así, dice, ¿cuál sería la diferencia principal de la respuesta ante el cannabis medicinal entre perros, entre gatos y otras especies? Ellos se refieren más que todo a perros. Entonces, me gustaría mucho, precisamente ahorita que tocamos el tema, que nos cuenten qué tienen los gatos, los pros y contras de utilizar el cannabis en felinos. Si a usted le parece, doctora Jessica, arranca usted y después la doctora Vanessa nos cuenta como su experiencia. Pros y contras del uso de fitocannabinoides en gatitos. Ok, pues gracias por la pregunta, gracias por los comentarios en el chat. Los contras. Yo pensaría que los contras están muy difíciles, pero podría pensar que muchas veces en- se intenta utilizar el fitofármaco sin establecer correctamente cuál es la patología que queremos tratar y si se puede ver beneficiado. Uno de los contras podría ser a lo mejor la presentación que podríamos llegar a tener y la palatabilidad, porque sabemos que tratando de hacer algo no es para mejorar el estrés en el gato, el uso de medicaciones orales puede ser estresante. Entonces, les invitaría a buscar una alternativa palatable o sabemos que se absorbe mejor cuando sea con dieta, intentar una de estas opciones. Este sería como uno de los contras, ¿no? Y que a lo mejor que cuando son muy aceitosos pues no les encantan del todo y básicamente creo que sería. Y el pro, pues bueno, desde luego que todo lo que nos dé herramientas para mejorar cualquier condición dolorosa en nuestro paciente, pues tiene que ser una alternativa, ¿no? El pro podría cansarme de enumerarlos y seguro se nos va la noche decir todos los beneficios que pueden tener. Genial, muchísimas gracias. Doctora Vanessa, cuéntenos un poquitico sobre el mismo tema, desde su experiencia y totalmente de acuerdo con la doctora Jessica Pinedo. Creo que el mayor reto dentro de nuestros animalitos y las gatonalidades es el tema de la palatabilidad. Yo tengo acá a mi gatita, antes de que darle la palabra a la doctora Vanessa, dentro de mis gatitos casi que todos están medicados por lo mismo. Un poquito por prevención, un poquito porque todos están con enfermedades crónicas, pero puede ser el mismo medicamento, el mismo gatito. Le doy un día y se lo toma bien y al otro día ya no me lo quiere recibir. Ni siquiera en el mismo churu, ni en el sanduchito churesco, nada. A veces no quiere, se va, se esconde y tengo testigos. Entonces es súper complejo. No crean que es un tema menor, pero yo lo utilizo todos los días. Generalmente cuando recién empezamos con pacientes no hay tanto lío, pero doctora Vanessa la escucho. Entonces, eu concordo, estou de acordo com a doutora Jéssica. La palatabilidade é um problema muito sério.
pero yo cuando tengo gatitos que no, que tomam a primeira vez e não tomam a segunda, John, eu pingo em mi dedo, espero eles dormir e passam na boca. Não estressa, não sequer veem o que aconteceu. É Buen lo trip. único que é, é lo único que vejo como contra, na verdade. Porque como prós temos todos. É uma medicação que não vai a danar nenhum órgão, não vai a ser nenhum malo en este organismo. Entonces, solo este contra. Lo gusto. Muchísimas gracias, súper buenas respuestas. Y acá tengo un par de preguntas de una vez de este chat de hoy, del Zoom de este momento. Antes de las preguntas, voy a leer un comentario de la doctora Ana Niño. Dice, buenas noches en Chile, perdón, buenas, en Chile se realizan preparados en base a salmón y otros sabores, genial, que ayudan bastante en gatos. Para mí el mayor reto es el aumento de apetito en pacientes que comen con gramos dados por el médico de cabecera. Sí, también es importante. A veces a los pacientitos como mi gatito les aumenta el apetito y esos que son más voraces, que ya de por sí comen mucho, pues comen más. Así es, doctora. Ana, doctora Ana, ¿cómo está? Creo que usted es la misma que nos hace la pregunta. Qué bueno que esté por acá y nos prenda la cámara. Feliz día, feliz mes de la mujer. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias. Genial, me encanta que... Saludos. Bueno, tenemos por acá, si no hay alguna otra pregunta de la doctora Ana, si no bien pueda, teníamos una preguntita o bueno, varias. Creo que la que más me pareció interesante es esta. Bueno, hay varias, pero esta me parece muy, muy buena. El doctor José Palacios dice, ¿el estrés por llevar a consulta por primera vez a un felino puede generar esteatosis hepática? Depende do gato. Sempre depende do gato. Se for um gatito feral que não tem contato com os humanos, nunca tuve contato com humanos, pode levar a qualquer coisa, na verdade. Porque não sabemos qual será a reação de este animal em um lugar cerrado com pessoas sem rota de fuga. Creio que sim. Creio que dependendo do paciente, sim. Me encanta esa respuesta, doctora Jessica. ¿Qué opina usted? Yo creo que existen condiciones que predisponen a cada paciente, ¿no? Porque a lo mejor el estrés es muy elevado, pero acuérdense que el estrés es individual, ¿no? Cada paciente va a reaccionar diferente ante la misma situación y depende de la sensibilización previa y experiencias previas que haya tenido, que además tiene que tener las condiciones ideales para que alguna patología se presente y la capacidad del cuerpo para responder a esta situación. Entonces, me parece que si bien el estrés puede desencadenar muchas cosas, a veces hemos abusado un poco, ¿no? De esto, porque le echamos la culpa al estrés, ¿no? Y el estrés es bueno, sí, nos hizo llegar hasta este punto. El estrés es bueno, hace que las especies evolucionen. El distrés o el estrés que no se puede sostener, el desadaptativo, ese es malo. Sostenido, ese es malo. Crónico, porque así como ustedes, a ver, díganme algo. Se cae algo ahorita, suena terrible, se asustan, nos mueren. Tienes una respuesta, ¿no? Y el estrés agudo pasa. Y si el paciente tiene un estrés agudo, puede enfrentarlo cuando esa situación termine. Pero si es sostenido, se queda hospitalizado, no come, es gordo, moviliza grasa hepática, bueno, todo esto va a hacer que presente la patología. Entonces, esto tiene que ver con cada paciente, pero no le echemos más, ¿no? A todo lo que trae. Si sabemos que se puede estresar, hay que disminuir estas causas para que no sea el motivo por el cual desencadene todo lo demás. Sí, al final de cuentas también aplicaría para muchas otras enfermedades, no solamente para esto. Tiene toda la razón. Creo que hay unos factores que son predeterminantes y eso a veces lo omitimos. Y reitero algo, y creo que eso hablamos muy poco en veterinaria y si lo hablamos es como en en ciertos
sectas aisladas, si se quiere, y es el tema de qué tan obesos están nuestros gatos y qué tan peligroso es tener gatitos obesos, no solamente por el tema que estamos hablando hoy de la lipidosis, sino también por otros temas que son igualmente importantes y que pueden causar mucho dolor o simplemente también causar una muerte súbita en este tipo de pacientes. Entonces creo que deberíamos ser más conscientes del tema también de la nutrición, que además tiene todo que ver, lo hablamos la vez pasada, con el sistema endocannabinoide, la microbiota. Son muchos temas que están hoy, entre comillas, de moda, pero que son realmente importantes y que muchos años la academia, nosotros como profesores, y mea culpa, nosotros los hombres que hemos liderado antes este gremio veterinario, somos muy simplistas. Entonces casi que omitíamos y metíamos debajo de la alfombra la microbiota, la nutrición y las plantas medicinales. Y nos íbamos como a la fija con medicamentos que son duros, agresivos, con lo que conocemos en el día a día. Y creo que eso fue un grave, gravísimo error. Entonces creo que todo esto nos va llevando como a nuevos paradigmas. Y creo que esta discusión es muy bonita. Voy a hacer dos preguntas más en aras del tiempo. Una con gingiva-estomatitis, que es una pregunta que nos presentan mucho. No es el tema general, pero sí es un poco porque estamos hablando de gatos, más allá de la lipidosis. Y una sí de lipidosis que me parece que es fundamental y para pasar el tema y cerrarlo. Aunque algún día nos sentaremos a hablar solo de lipidosis, seguramente. Y es como un tema para familias, pero también para nosotros los veterinarios, porque a veces como que omitimos un poco los detalles. ¿Cuáles serían los signos tempranos precisamente de esa lipidosis hepática en gatos? ¿O cómo podremos llegar a un diagnóstico temprano? ¿O qué podríamos hacer para ver, para predecir si se quiere, o para empezar rápidamente con un tratamiento antes de que los pacientes se nos pongan más graves? Porque en este tema yo sí que lo viví, y eso que yo le andé rápido a mi gatito cuando vi que no comía, además que es tan glotón que yo ver que no quería comer, yo dije, algo grave pasó. Entonces, pero no todos los gatos son glotones. Y no todos son, no todas las personas son tan obsesivas como yo con mis gatos. Entonces, cuéntenos un poquito cuál sería como, además que obviamente las familias no están como en el ojo clínico, ¿no? ¿Cuáles serían como los tips o las herramientas o lo que nos podríamos basar para hacer un diagnóstico rápido y pensar, puede ser lipidosis? Creo que sea alteraciones comportamentales. Gatos, la primera cosa que hacen es mudar el comportamiento, cambiar, cambian el comportamiento completamente. O pelo queda erizado, cosas que yo que soy mamá de gato observo mucho. Ellos quedan diferentes. Antes de quedarem com icterícia, com não quererem comer, ah, conseguimos ver que algo está estranho, algo está errado. Mesmo com muitas vezes não comem com a mesma vontade de antes. Creio que alterações comportamentais pequenas, sutis, como todo bom gato. Sutiles, como todo en gato, así es. Doctora Jessica, ¿qué nos podría decir frente a esto? Porque me imagino que usted también tiene muchos pacientes en su clínica, mucha casuística es, o no tanto. Sí, pero hay algunas recomendaciones muy importantes, como dice la doctora Vanessa. El tutor de gatos sabe, ¿no? Pero algunos tips que podemos estar muy pendientes es que el paciente que ha perdido masa muscular, no solo peso, masa muscular, porque acuérdense que o sea, yo puedo estar en 60 kilos, pero ser pura grasa, no tener nada de músculo, me voy a ver diferente que el que tiene 60 kilos de músculo. Entonces, cuando el paciente ha perdido y parece que ya la ropa le queda grande, perdió músculo, ahí diría, tengo que estar pendiente porque este paciente puede desarrollar lipidosis. O cuando ha perdido más del 10% de su peso corporal es otra señal. O en etapas muy tempranas, cuando se ha disminuido en un 50% la ingesta total calórica durante 3 días. O cuando el paciente lleva 3 días sin ingesta de alimento, cuando está decaído, postrado, inapetente, sin interacción con los humanos. Entonces, estas serían como la serie de señales tempranas que pueden darnos esa luz de que el paciente puede estar lipidósico y acordarnos que un paciente en anorexia, pero en anorexia no, como en anorexia saludable, o sea, es que vamos a poner a dieta y que está súper sano,
va a tener un tipo de movilización de reservas. Primero el glucógeno hepático, luego va a tomar las reservas de grasa y va a perder peso, pero el paciente enfermo no. El paciente enfermo va a hacer gluconeogénesis y lo primero que va a tomar va a ser sus músculos. Entonces, ese paciente que ha perdido condición corporal en base a su masa muscular, no masa total, masa de músculo, no condición de cuerpo, músculo, el que lo perdió, este me debe preocupar. Es una señal temprana de que el paciente va a caer en lipidosis. Wow, buenísimo, Doc. Muchísimas gracias. Me encantó. Muy buena respuesta. Listo, vamos Gracias. a hacer solo una pregunta más y nos vamos ya hacia el cierre del tema de la mujer, que este es un tema también súper importante, del tema de la participación de las mujeres en lo que es el gremio hoy por hoy y cómo ha sido tomando los aportes de la parte científica, que creo que han sido muchísimos también. Entonces, última pregunta, y me disculpan acá en el chat, es la última del doctor José Palacios, nos dice, en pacientes felinos, además es una pregunta que nos hacen muchísimo, en pacientes felinos con gingivoestomatitis, que además que sí creo que esta enfermedad cada vez es más creciente, por lo menos en mis pacientes, cada vez llegan más, se puede revertir la neuroplasticidad generada por el dolor empleando terapia con fitocannabinoides. Me encantaría escuchar primero a la doctora Jessica, ya que allá en México entiendo que están utilizando mucho más el CBD Full Spectrum, pero en Brasil utilizan también otros fitocannabinoides. Entonces, si la doctora Jessica me puede comentar un poquito al respecto, me encanta. Sí, en todo tipo de dolor crónico va a haber una adaptación anormal de las neuronas sensoriales, en donde lo que era un estímulo doloroso va a mandar señales al ganglio y de ahí a vías altas para decir, oye, esto duele, pero en el dolor desadaptativo crónico, esto se va a activar aún en eh, estímulos que estén por debajo del umbral doloroso. La buena noticia es que los fitofármacos hacen cambios en esta señalización para regular esta respuesta de la parte central ante estímulos que no deben ser dolorosos, volviendo a amplificando o mejorando las señales nocioceptivas del paciente que ha estado en dolor crónico, que eso no lo hace cualquier fármaco. El revertir los cambios, el mejorar las señalizaciones, esta neuroplasticidad que se puede recuperar, se ve beneficiada por el uso de fitofármacos. Yo utilizo ambos, CB1 y CB2, más en pacientes con gingivo por la evidencia que se tiene de ambos receptores en la boca del paciente. Yo si pudiera usaba más, ¿no? Ahora no, porque no tenemos tanta evidencia, porque no hay productos que me aseguren cuáles son las dosis que contienen. Yo siempre los invito a no usar productos artesanales, pero sí, no solo en gingivoestomatitis crónica, sino en cualquier patología que curse por dolor neuropático o dolor crónico, puede verse mejorado por la señalización, esa neuroplasticidad que se puede dar gracias a los fitofármacos. Muchísimas gracias, doctora. Antes de escuchar a la doctora Vanessa, una pequeña cuña que me están diciendo acá por el interno. Rápidamente, vamos a tener becas. ¿Cómo va a ser la metodología de las becas para nuestro nuevo curso de base? Si están interesados algunas personas de acá del Zoom, es muy sencilla. Nosotros siempre hacemos una foto final. Vamos a hacer una foto final ahorita con todas las personas que quieran encender su cámara, después de un par de preguntillas que terminemos de cierre de la charla, y vamos a compartirla en nuestra publicación como una publicación, como tal, por pocos días, simplemente para el concurso. La idea es que ustedes la compartan en sus perfiles y etiqueten además en comentarios a los colegas. Solo con eso se hacen acreedores a su beca. Entonces, estén muy atentos porque va a salir la fotito, tienen que estar obviamente en la foto, compartir la fotito y nombrar a dos colegas. Solo eso, es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos con las preguntas orientadoras de cierre. Antes de la doctora Vanessa, me encantaría saber, Doc, ¿cómo está trabajando el tema ya? Porque entiendo, estoy seguro que usted tiene pacientes con gingivostomatitis. ¿Cómo es el tratamiento allá en Brasil? Entendiendo además que apenas está abriendo un mercado comercial y que hasta ahora solo las asociaciones son las que pueden tener acceso a estos medicamentos. Entonces, acá usamos bastante aceites con una cantidad mayor de THC para el dolor. Yo geralmente uso la menor dosis posible y voy aumentando de acuerdo con lo paciente. Pero yo tengo visto que con 1 o 2 gotas por día, ya conseguimos controlar bien la inflamación, las úlceras. Y yo también uso
entre aspas, entre comillas, tópico, porque pingamos en la herida. Entonces podemos decir que es tópico también. Tenemos una cicatrización muy acelerada de estas heridas. También conseguimos impedir que los gatos, dos gatos de la clínica que estaba haciendo mi pesquisa, mi investigación, no tiraron los dentes, no necesitaron de tirar los dentes todos con la cannabis. Entonces creo que es una buena arma para la gengiva estomatitis. Yo no Estás está en mudo. silencio, yo. Perdón. Disculpen, me fui, estaba hablando acá de todo un poco, ni les cuento, arreglé el país, pero bueno, ya no importa. Le estaba contando que acá en Colombia es muy difícil conseguir también THC de calidad y medible, pero con CBD hemos tenido grandes resultados. Sin embargo, las pocas, bueno, las experiencias que hemos tenido con THC de línea de investigación, que nos llega gracias a nuestros aliados, hemos tenido excelentes resultados con extractos equilibrados o altos en THC. Entonces, eso seguramente lo vamos a hablar bastante en el curso. Estén muy atentos acerca del tema. Ya reflexiones finales, vamos a hacer el cierre ya de esta sala maravillosa, pero tenemos que hablar de dos temas fundamentales y unos consejos para las futuras generaciones. El tema fundamental que creo yo es qué retos se enfrentan hoy las mujeres, colegas, cerrando un poco ya el tema clínico y hablando ya un tema de lo que ustedes afrontan en el día a día, que sé que muy seguramente hace unos años era un tema peor. Pero hoy me gustaría saber, y más desde mi punto de vista, que tal vez estoy en mi comodidad de ser un hombre dentro del gremio que sigue siendo muy machista, ¿cuáles son los retos que ustedes tienen como mujeres, además líderes, dentro de esta industria que sigue siendo muy machista, a pesar de que los números han cambiado muchísimo? Me gustaría escuchar primero a la doctora Jessica, que además, lastimosamente, Colombia y México son países, no sé Brasil porque no lo conozco, espero conocerlo pronto, pero Colombia y México son países muy machistas y eso me consta bastante. Entonces, doctora Jessica, cuéntanos un poco cómo es ese rol, cómo les toca vivir y cuáles son esos retos que ustedes enfrentan en el día a día. Gracias, John. Es una pregunta sensible porque a veces, fíjense que alguna vez dije, me sentí afortunada por nunca haber estado en una situación de violencia y me di cuenta cuando alguien me dijo, es que esto no es cuestión de suerte, es como debe de ser. Eh, la realidad es que en la práctica diaria, lo que algunas veces puede ser todo un reto, no es solo ser mujer, sino ser mujer joven, porque eso parece restarle credibilidad a lo que dices y a lo que haces, ¿no? Parece que es una muy mala combinación porque le resta credibilidad quizá a lo que dices a pesar de que tengas el conocimiento, no te tiemble la voz al momento de hacer una recomendación. Esto puede ser un reto en la sociedad en la que algunas veces vivimos, gente mayor sobre todo, ¿no? Afortunadamente las nuevas generaciones, creo que hasta ya ni estoy joven para las nuevas generaciones, pero cuando me encuentro con personas de la vieja escuela, o con maestros que además llevan años en la práctica diaria, eso es un reto. Esto es un reto porque no hay esta sororidad, no hay estas ganas de escuchar una nueva alternativa y menos de una mujer, ¿no? Entonces, ese es el reto enorme al que hoy nos enfrentamos y que la evidencia científica es la única alternativa para poder decir, es que no es porque lo diga yo, es porque lo dice la ciencia, ¿no? Y esa ha sido un gran aliado, ¿no? Estudiar, empoderarnos, compartir, porque el conocimiento solo sirve si lo compartimos. Y creo que la vida te trae de regreso buenas acciones. Ayudar a otras mujeres a que crezcan, a impulsarlas, eso hace que de regreso la vida te lo dé y que te concentres en lo que sí puedes hacer y no en lo que quizá ya no puedes cambiar. Wow, qué bonito. Muchas gracias, doctora. De verdad que sí. Y digo esto porque además como que toda la sociedad, la cultura y lo que nos muestra en televisión, en las pantallas, en todos lados, nos lleva como a todo lo contrario, ¿no? Pensar en términos del amor ahora, de la solidaridad, de la empatía, es como ir en contra de la corriente, ¿no? Así que esa es la invitación realmente. Muchísimas gracias, doctora Jessica. Doctora Vanessa, cuéntenos un poco
desde Brasil, su experiencia en el día a día también, que sé lo que le ha tocado trabajar, sé lo que le ha tocado en el tema de la investigación, porque en esos círculos investigativos también es un tema súper, súper complicado. Ustedes no se imaginan cómo es también allí el tema del patriarcado. Me imagino que Brasil no es muy diferente. Cuéntanos un poquito, doctora Vanessa, cuáles son esos retos que ha enfrentado allá y de alguna forma, pues esto también espero que sea un poco catártico, tanto para ustedes, doctoras, como para nosotros los hombres, porque al final del día nosotros tenemos que entender un poco más. A veces somos un poquito sordos, a veces nos acostumbramos a lo que hemos estado viviendo, y estas experiencias realmente también en lo personal me tocan bastante. Entonces, doctora Vanessa, todo oído si nos quiere compartir. Acá en Brasil es lo mismo que en todos los lugares. No tenemos mucha voz. En la academia tenemos que pelear mucho para tener 5 minutos de la atención de los mestres da vieja escuela. Ahm, Brasil, John, é um país que mata muitas mulheres. É um dos países que mais mata mulheres. Más tiene feminicídios, que assim como classificamos acá, más mata a população LGBT. Então, acá não é diferente de México. É a mesma coisa. As mulheres em las áreas de grandes animales, por exemplo, sofrem bastante, bastante. Muito assédio. Os homens acreditam que podem fazer qualquer coisa porque são mulheres e estão em las fazendas, en, en, en lo meio deles, entende? Então, temos muito caminho para seguir, pero acá em Brasil, pelo menos na área da cannabis, da medicina canabinoide, temos uma parceria muito grande entre as mulheres. Nos juntamos para que sea mais fácil lidar com os homens acá, porque os homens acá são bem complicados. Bueno, yo de verdad lo siento muchísimo que ustedes tengan que enfrentar todas esas cosas. Lo siento también mucho porque además la red es súper femenina, empezando porque es la red. Nosotros además, en nuestras estadísticas, lo decía al inicio, casi el 70% de las personas veterinarias, mujeres, son mujeres, perdón, que están acá con nosotros. Y eso nos parece un tema supremamente importante. No es un tema menor. También las estadísticas nos dicen que son mujeres jóvenes, mujeres de menos de 40 años, en su gran mayoría, casi que el 80%. Es un tema para nosotros supremamente llamativo y supremamente interesante. Y en esa línea me encantaría, además de extender las disculpas de todo esto que viven en el día a día y intentar mejorar también un poco esto, y por eso también decía que ojalá tuviéramos una voz acá femenina hablando con ustedes directamente de estos temas tan técnicos, y al mismo tiempo tan gremiales. Espero que pronto podamos hacerlo. Pero sobre todo me gustaría hoy escucharlas y que quede acá este video, porque esto va a salir en nuestro canal de YouTube y seguramente en unos cortos reels que nos permiten en redes sociales. ¿Cómo sería, cuáles son los consejos para las futuras generaciones, para las colegas que también están acá, no solamente para las futuras generaciones, las que ya están acá, las que están de su misma edad, las que están recién saliendo de la universidad, las que quieren estudiar el tema, las estudiantes y sobre todo también las colegas mayores, porque hay colegas que ya están acá y han hecho un trabajo, que nosotros estamos acá detrás de ellas recolectando un poco los frutos de ellas. Así que me gustaría saber esos consejitos, cómo son esos tips para que ellas sigan siendo líderes, para que sigan siendo representativas en lo que hacen desde su consultorio o desde la investigación o desde el liderazgo gremial. Cuéntenos un poquito, porque por ejemplo acá en este momento en Colombia y es un tema también súper importante, ACOVES, que es la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas a la cual pertenezco, en este momento por primera vez creo que en toda la historia tiene una presidenta. Y eso creo que es también, estamos rompiendo un poco los paradigmas. Y esa presidenta fue escogida por la Asamblea General y esa asamblea todavía es mayoritariamente de hombres, así que creo que fue un hito bastante importante. Entonces les cuento esto porque
Esto nos va a alimentar muchísimo a todas las colegas que están acá siguiéndonos. Estos videos quedan y seguramente después los verán colegas en un futuro. Entonces cuéntenos un poquito cuáles serían esos consejos para resistir, liderar y seguir avanzando en todas estas terapias, en toda esta nueva visión, porque yo considero desde mi ignorancia que la sensibilidad femenina ha hecho cambiar de fondo la veterinaria y sigue haciéndola cambiar día a día. Entonces cuéntenos un poquito cómo serían esos tips para seguir viviendo esto de la feminización del gremio veterinario. Si quiere, doctora Jessica, puede arrancar usted. Sí, gracias. De antemano, gracias por tu sensibilidad, porque por las disculpas también, quizá a nombre de de tu género. Eh, Difícil hacer en una sola frase un consejo para todas las mujeres, pero sugeriría nunca sobrepasar tus propios límites del amor propio, seguir tu instinto que es único, seguir tu sueño, porque seguramente los sueños lo que tienen es luz, nunca habrá detrás de un sueño genuino el hacerle mal a alguien. Y quisiera invitarlas a todas ustedes a que no busquen la igualdad, porque no somos iguales. De ninguna forma. No tenemos la misma fuerza, no tenemos las mismas capacidades, tenemos otras distintas y hay que enaltecerlas. Son muy diferentes. No dijimos de buscar la igualdad, no somos iguales, no lo vamos a conseguir. Pero lo que sí tenemos es ese instinto que nació con nosotras, ese corazón de cada una de ustedes que las hace seguir adelante y luchar por su sueño. Mi invitación para generaciones pasadas, generaciones nuevas, es que se sean leales, que nada les quite su serenidad y que respetemos, que enaltezcamos la historia que nos hace hoy luchar por lo que creemos y que construyamos este camino para que para siguientes generaciones sea fácil y sea mejor de lo que hoy es. Entonces, creo que ese sería mi consejo y afortunadamente, de verdad, yo siempre digo que suerte, pero ya ahora me caigo en cuenta que no es suerte, sino que es como debe ser. Eh, pues he crecido en una familia donde mi papá es un bombón y nos dio a manos llenas amor, ¿no? Y que tengo una pareja que viene de una familia de matriarcado y que fue crecido por puras mujeres, rodeado de puras mujeres, y que él es el primero, ¿no? En luchar por los derechos de las mujeres y por esta equidad. Y de él fue esa palabra, ¿no? Decir, no, Jessy, esto no es suerte, es como todas deben vivir. Entonces, gracias por esta oportunidad, que es lo que hace la diferencia, John. Muchas gracias. No, muy bonito. Muchas gracias a ustedes por compartir. Doctora Vanessa, cuéntenos un poquito de ese consejo o ese tip para las nuevas generaciones y para los que nos escuchan, hombres y mujeres, porque creo que este mensaje es valioso para ambos. Ahn, não te rindas por nadie. Não és um caminho fácil, pero não desista, não te rinda. Não aceptes que te faltem el respeito. Não deixes de ser assertiva, fuerte, imponte. E não deixes que o sistema te arrogue. Nunca. Sea sempre, creia na revolução, sempre. Porque ser mujer es ser la revolución en persona. Es esto. No Qué Qué tengo, bonito. bonita. no tengo muchas palabras en español, yo uso traductor. Me faltan palabras. Doctora Vanessa, lo sé porque has participado muchísimo y créeme que se te entiende más de lo que tú piensas. Muchísimas gracias. Fue un momento bastante especial para nosotros. Creo que con esto estamos cerrando nuestro Bedcan Experience de hoy. Súper lindo, maravilloso, sensible, académico, así como las mujeres, totalmente diverso y único. Recuerden estos consejos, creo que englobo algo de las dos que creo que fue lo que más me tocó. Mantengan su individualidad. Creo que cada persona en su esencia es maravillosa y creo que cada veterinaria y veterinario que expresa esa individualidad en su profesión se vuelven exitosos en su
consultorio, en su vida, en el gremio. Creo que eso es lo que hace más vibrar este universo. Los invito a que prendan la cámara, acompañemos a estas dos doctoras que nos acompañaron hoy hablando de estos temas tan bonitos, tan cruciales. Tomemos esta fotito, que es un tema que lo venimos haciendo desde el 2017, esta foto grupal de cierre. Vamos a ponerla, reitero, en redes sociales, en Instagram principalmente. Por favor, etiquétense, compartan, comenten y participen en estas becas. El curso es extraordinario, se lo garantizamos, doctora Alicia, bueno, todas las personas que están por acá, el doctor Leopoldo, la doctora Ana, el doctor Alejandro desde México, la doctora Lady, el doctor Luis, la doctora Luz Ángela, el doctor Mario Rendón, el doctor José Palacio, el doctor Enoch, todos, muchas gracias por estar conectados. Vamos a tomar la fotico de una vez. Perdón, me pongo medio digno, que ya es tarde para mí. Entonces vamos a tomar la fotico, a ver mientras termina de conectarse, todavía estamos ahí, listo, vamos en 3, 2, 1, vamos con la foto. Vamos con otra que todavía están conectando algunos colegas, uno más. Cambio de pose. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Seguramente estaremos mañana ya con la publicación. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Webcam Experience y próximamente en el curso. Doctora Jessica, doctora, muchísimas gracias. Doctora Vanessa, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Bonita noche, gracias a todos. Gracias a Hasta pronto. todas. Muchas Gracias, gracias. gracias. Chao, Buenas chao. noches. Gracias a todos. Hasta pronto. Buenas noches.